Buenas noches, Buenas Lice. noches, Lice. ¿Qué tal? Buenas noches, Lice. ¿Cómo les ha ido con la práctica número 7? ¿Difícil, fácil? Señores, ¿cómo les ha ido? Más o menos, Lice. Sigo analizando con los videos. ¿Qué confusión hubo? No, ninguna, Lice, solamente hacerle seguimiento nomás. Ah, ya, ok. ¿Los demás? Le dice la parte de las Perdón, no escuché bien otra vez. la parte del arrendamiento de los muebles. ¿Me están hablando de la práctica 7 o de la práctica 8? De la 8, Lice, parece que le preguntó. Igual tenía esa duda. Ya, es la práctica 8. Las dudas la vamos a discutir el día martes. Ya, un cachito. Quiero que por favor le den una lectura a detalle, ¿sí? Y el martes vamos a dar los lineamientos generales para resolver ese caso puntual. ¿Sí? Vamos a hacer una especie de ciclo contable del arrendamiento, no se preocupen, para que se comprenda un poco el enfoque de esa práctica. No es complicado, ¿sí? Al escuchar arrendamiento como que nos asustamos un poco, pero en realidad es una forma de financiamiento que se puede conseguir. Ya, así que no se preocupen en ese sentido. Bien, hoy vamos a empezar con la práctica número 9, que tiene que ver con el patrimonio, ¿sí? Y para ello vamos a hacer una pequeña introducción respecto al ciclo contable que es importante considerar para este rubro, ¿sí? Nos basamos en la norma de contabilidad número 3, que básicamente nos indica que debemos actualizar el patrimonio en base a las unidades de fomento a la vivienda, ¿no? Esto ha sido hasta el 2007. ¿Por qué hasta el 2007? Porque hasta el 2007 todavía el dólar era un indicador económico que nos permitía actualizar, ¿sí? Pero a partir del 2000, bueno, durante la gestión 2006-2007 el dólar era un poco inestable. ¿En qué sentido? En que en vez de aumentar, pues disminuía. Entonces no era un indicador que proporcionaba un comportamiento o un dato específico sobre la actualización de tu aporte como accionista, como socio o como propietario. ¿Ya? Es en ese sentido que a partir del 2007 se utiliza las unidades de fomento a la vivienda, bueno, que es un indicador mucho más exacto que mide principalmente la inflación. Ya sabemos, conocemos de este indicador, ¿no? El tema de la actualización es una parte netamente de cálculo contable y requiere un cierto análisis de algunos aspectos puntuales. Pero más allá de eso, también vamos a conversar un poco hoy cómo es que como auditores podemos evaluar este rubro, ¿no? Y cómo a partir de qué documentos, a partir de qué técnicas podemos validar todos estos aspectos. Ya entonces, por favor, muy atentos, porque si se entiende bien esta parte de introducción, estoy seguro que al momento de abordar la práctica número 9 vamos a poder tener más claro todo. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Sí, Sí, Lice. Lice. Sí, Lice. Sí. Entonces, sin más preámbulo, vamos a iniciar un poco voy a incluirlo acá dentro de mi hoja. Ahora sí. A ver, cuando
Nosotros vemos el ciclo contable del capital, básicamente nos enfocamos en que este viene de un aporte, ¿no? De un aporte realizado por el propietario, por el socio, por el accionista, e invierte este en una actividad económica, ¿no? Normalmente cuando se trata de propietario estamos hablando de una empresa unipersonal y cuando hablamos de una sociedad estamos hablando de una empresa jurídica, ¿no? Establecida conforme a lo que indica el Código de Comercio. Entonces, en ese sentido sabemos que normalmente los aportes siempre son en efectivo, ¿no? Entre comillas, porque esto es algo nominal, ¿sí? Y todo esto se carga contra un capital. Vamos a tener dos parámetros, ¿sí? Para poder comprender todo este ciclo. Por un lado vamos a manejar el parámetro de una empresa unipersonal y por otro de una empresa jurídica, ¿ya? Para que quede claro ambos escenarios. Entonces, en estos momentos yo estoy haciendo de una empresa unipersonal, ¿sí? Donde el propietario pues aporta en efectivo y ese aporte representa el capital que él está incorporando para financiar este negocio, ¿no? Y acá podemos discutir un poco el tema de que si el capital es financiamiento o es meramente un aporte. Financieramente es una fuente de financiamiento. ¿Y por qué? Porque al final el socio es quien dice, a ver, voy a poner esta plata para poder invertir en este negocio. Entonces, estamos hablando de financiamiento. Cuando nos prestamos del banco, ¿para qué nos prestamos? Para que el gerente salga de vacaciones, para que el gerente se compre su Mercedes. No, estamos prestándonos plata para poder invertir en nuestras operaciones. Entonces, desde ese enfoque, señores, sepan que el capital también es una fuente de financiamiento. Y comúnmente se lo conoce como un aporte propio, como un capital propio también, una fuente de financiamiento interna, porque es entre la empresa. Y bueno, esos son los otros denominativos que puede tener este aporte que realiza el propietario. ¿Ya? Y, entonces, acá nace el capital, ¿no? Acá nace el capital a través del aporte efectivo, en este caso del socio. También puede haber aportes en especie, sí, ¿por qué no? Y aquí ya nos referimos a lo que son los activos fijos, por ejemplo. No estoy aportando mi departamento para que funcione ahí la oficina. Entonces, es parte de la inversión que se está realizando y el aporte que se está efectuando para que esta empresa pueda dar inicio. ¿Sí? Perfecto. Ahora, en cuanto al movimiento unipersonal de empresas unipersonales, no es muy complicado porque no hay mucha formalidad en cuanto a los procedimientos. ¿A qué me refiero? A que si yo como propietario quiero retirar utilidades, retiro nomás. A que si yo como socio quiero incrementar mi aporte, lo incremento nomás. ¿Sí? Excepto por un pequeño detalle administrativo que es la actualización del registro de comercio. Pero ahí la actualización es muy simple. ¿Por qué? Porque simplemente a través de una carta afirmando de que estás aportando, no sé, por ejemplo, un vehículo, una camioneta para las operaciones de la empresa, entonces con que respaldes ese aporte y actualices tu aporte de capital en fondo de empresa, ya está. ¿Sí? Caso contrario, o sea, todo lo contrario pasa en las empresas jurídicas. ¿Y por qué creen que las empresas jurídicas es un poco más complicado este tema de los cambios, de los incrementos de capital o de los retiros de utilidades, etcétera? ¿Por qué creen? ¿Alguien tiene alguna idea? Porque se debe hacer papeleos, trámites con lo de la constitución, tiene que ser aprobada por los socios, la junta directiva. Y ahí es la gran diferencia, ¿no? Cuando eres propietario, o sea, ¿de quién depende la empresa? De una sola persona. Cuando hablamos de sociedad, estamos hablando de un conjunto de personas, ¿no? Y al tener un conjunto de personas, necesariamente se debe cumplir con ciertos requisitos para cualquier tipo de movimiento, ¿sí? Ya sea para incrementar capital, para retirar utilidades, para capitalizar cuentas, para constituir reservas, ¿sí? Entonces ahí, pues, es importante entender esa gran diferencia.
¿Por qué? ¿Por qué les digo esto? A ver, y ahora acá nos ponemos el chaleco de auditor y me responden como auditores, ¿ya? Si ustedes van a hacer una auditoría a una empresa unipersonal, ¿qué documentos van a pedir para validar el capital? Los aportes que se tuvo de cada socio. El documento de la Constitución. Alexander. Unipersonal, Alexander. En la Constitución dice Lisa. ¿Una empresa unipersonal tiene testimonio de constitución? No, licenciado. No, licenciado. Ah, El perdón, balance de me equivoqué. apertura puede ser, Lice. Eso es muy importante, el balance de apertura. Es el mejor documento con el que se puede validar el capital de inicio. ¿Sí? ¿Qué más? Sus estados financieros. Ya los estados financieros también sirven como una prueba de que evidentemente hay un capital aportado por el propietario. ¿Sí? ¿Qué más? Les hablaba hace rato de un documento importante. Su registro en Fundempresa. Exacto, exacto, Rita. El registro en Fundempresa, aunque no crean, es uno de los documentos, después del testimonio de constitución, en el caso de sociedades, ojo, que valida el aporte, en este caso, del propietario. ¿Sí? Entonces, esos documentos a nosotros nos van a permitir verificar que este capital haya sido efectivamente aportado y que existe. ¿Sí? Entonces, ese es un proceso de control interno. ¿En qué sentido? En que yo estoy validando a través de documentos que existe este capital, ¿no? Y ahí validamos el tema de los objetivos de las planillas sustantivas, ¿no? Propiedad, el BIP, para ser más resumidos, ¿no? Evaluación ¿con qué valido? Según estado financiero, 500,000. Según aporte, según registro de comercio, 500,000. Vale. Sí, estoy validando. Propiedad, esto pertenece a Juan Pérez. A ver, el registro de comercio dice Comercial Pérez, del señor Juan Pérez. Está bien. Entonces, esos datos nos sirven justamente para validar estos atributos de los estados financieros, ¿no? Que ya conocemos. Bien, ¿cuál es el siguiente momento que puede surgir? Y acá hay que tener en cuenta lo siguiente. Y vamos a ir realizando la actualización. ¿Qué pueden ver en este segundo asiento que estoy marcando? La actualización. Actualización del capital. ¿Y por qué utilizo la cuenta ajuste de capital y no la cuenta capital? Porque no va directamente a la Porque va a ir cuenta. Por un tema de exposición, señores, nosotros debemos mantener el valor original del capital. ¿Sí? Y justamente la norma de contabilidad número 3 nos indica y nos dice, ¿vas a querer actualizar tu capital? Está bien, lo actualizas en base a las UFBs, pero no lo vas a actualizar con su propia cuenta, lo vas a actualizar con esta cuenta, ajuste de capital. ¿Para qué? Para que en el estado financiero se pueda ver el capital de origen, o sea, el originalmente aportado, y en una cuenta separada, que es justamente el ajuste de capital, el incremento por el transcurso del tiempo, ¿no? Porque eso es al final el tema inflacionario, ¿no? El tema de la actualización de estos rubros no monetarios, ¿no? Es el de poder
medir en el tiempo cuánto crece tu aporte. ¿Cuánto significa ahora? ¿No ve? Porque el 2007, los 500.000 que has aportado, ahora ya no valen lo mismo. ¿Sí? De acuerdo a la tasa de inflación y demás, medidos por las UFBs, tu capital ahora vale 650.000. Entonces hay 500.000 de capital y 150.000 de ajuste de capital. Contablemente es eso, no, Lisa, Total. no económicamente. Obviamente, contablemente es un ajuste netamente contable que lamentablemente nos afecta no solamente al balance, sino también al estado de resultados, ¿no? Porque este AITB, ¿qué se presenta? Un egreso. Un egreso, ¿no? Entonces, este egreso, ¿cómo va a afectar a nuestro estado financiero, a nuestro estado de resultados? De forma negativa, ¿no? Va a disminuir nuestra utilidad contable. Igual es totalmente deducible para efectos tributarios. Entonces, como que ahí también se ve un beneficio para el tema fiscal, ¿no? ¿Por qué? Porque este gasto, producto de esta actualización, es completamente deducible. ¿Sí? Entonces, por eso les decía que afecta. No solo afecta al balance general, sino también afecta al estado de resultados. ¿Ya? Y bien, eso es un segundo paso. Un tercer paso sucede cuando hay un resultado de la gestión, ¿no? O sea, acá debemos cerrar las cuentas de ingresos, solamente para que me entiendan, los asientos de cierre. Ustedes recordarán cuentas de ingreso al debe, cuentas de egreso al haber, ¿sí? Siempre y cuando esto sea utilidad, ¿no? Vamos a asumir de que hay una utilidad. Y acá tenemos el resultado positivo de la gestión. Y este resultado de la gestión también va a formar parte de nuestro patrimonio. ¿Por qué? Porque es justamente lo que proviene de toda mi inversión. A ver, en un sentido lógico, yo aporto dinero, soy el propietario, aporto $100.000. Me presto plata, otros $100.000 del banco. Con esos $200.000 compro mercadería que se va a reflejar en mi inventario, voy vendiendo y a partir de esa administración de este dinero, de estos $200.000, lo que hago es generar ventas. ¿Sí? Ahí ya me relaciono con clientes, con proveedores, fíjense, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, obligaciones sociales, fiscales, sueldos, impuestos. ¿Sí? Entonces fíjense, ¿no? ¿Cómo es la operación? O sea, aporto, me presto, administro, a partir de esa administración genero una rentabilidad, ¿sí? ¿Y dónde se ve eso? En el estado de resultados, ¿no? Entonces, este resultado de la gestión justamente es producto de una administración, ¿no? Y ahí, bueno, tiene que ver mucho con la gestión empresarial, con el invertir en personas que sepan vender, ¿no? Vendedores, en tomar decisiones estratégicas en las diferentes líneas. Comercialización, administración de recursos humanos, ¿sí? La parte de ventas, ¿no? Marketing, o sea, todo eso es gestión empresarial. Entonces, por eso proviene el resultado de la gestión. ¿Y por qué? A ver, si yo estoy invirtiendo como propietario, ¿qué espero de resultados? ¿Qué esperaría? Utilidades. Exacto, Una utilidad. exacto, utilidades, rentabilidad. ¿Por qué? Porque si no, no tendría sentido invertir, ¿no? O sea, ¿para qué voy a abrir mi empresa si no me va a generar utilidad? Entonces, ese es un poco el fin y lo que se persigue, ¿no? Ahora acá es lo interesante, ¿no? ¿Por qué me presto plata del banco? Porque mi capital no es suficiente. Yo requiero mayor financiamiento. Entonces, el banco, ¿a quién va a prestar? A una empresa que sea capaz de poder pagar sus deudas.
Entonces, porque el banco no te presta así por así. ¿No? Entonces, todo esto para que se entienda el por qué. Y el por qué el resultado de la gestión va a formar parte del patrimonio. ¿Por qué? Porque en este resultado de la gestión se van a ir acumulando todas las utilidades, ¿sí? O en caso de que existan pérdidas también, ¿sí? Para que el socio decida, bueno, en este caso el propietario decida, a ver, si tengo muchas utilidades, ¿qué es lo que va a decidir el socio? ¿Qué harían ustedes si su empresa genera bastante utilidad? Hay dos opciones. A ver, ¿Con respecto a qué dice? ¿qué decisión tomarías? A ver, Rosmy, tú dime, ¿qué decisión tomarías? Si tu empresa genera utilidad, tienes harta utilidad acumulada, ¿qué harías? Reinversión, licenciado. Esa es una opción. Reinversión. ¿Cuál sería la otra opción? Capitalizar el patrimonio. No, la actualización es otra. Agrandar mi empresa. Eso es reinvertir, agrandar empresa, invertir en otras líneas de negocios, eso es netamente reinversión. Plata, señores, ¿no ve? Quiero plata, necesito plata, quiero invertir en otras empresas, quiero abrir otras empresas, quiero viajar por el mundo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Retiro de utilidades, ¿no ve? Venga, hacer la platita, ¿no? Ya he invertido, ahora quiero ver mi rentabilidad. Quiero platita, necesito platita porque tengo que hacer un viaje, o tengo que comprarme una casa, o tengo que comprarme un auto, ¿no? Las Entonces, dos inversiones serían esas, Lice. Reinvertir y retiro de capital. sí, exactamente. Exactamente, Rosa. Tomo. ¿Sí? ¿Y por qué es importante que sepan esto? Porque a medida que esto se vaya acumulando, estos resultados se vayan acumulando, tú esto lo vas a ir actualizando, ¿no? Entonces acá la siguiente gestión ya no va a ser solamente el ajuste de capital, sino vas a ajustar con resultados, que es la única cuenta que la norma de contabilidad 3 permite que se actualice en su propia cuenta, ¿no? Después, todas las demás tienen cuentas específicas, ¿no? Está ajuste de capital, ajuste de reservas patrimoniales, ¿no? Entonces, los resultados acumulados sí se actualizan en su propia cuenta. ¿Y qué más? Ya hablando de las dos opciones, ¿qué puede pasar? Si hablamos de una reinversión, el detalle es simple. Lo que hago es disminuir mis resultados acumulados y aumentar mi capital. ¿Listo? Aumento mi capital. ¿De dónde estás aumentando? De mis resultados acumulados. A este proceso se llama capitalización de cuentas. Y es más, no solamente puedo capitalizar el resultado, los resultados acumulados, también puedo capitalizar mi ajuste de capital. Interesante, ¿no? O sea, fíjense que con este asiento nosotros lo que hacemos es capitalizar las cuentas. Obviamente, solamente cuentas patrimoniales, ¿no? De esto hablábamos cuando nos referíamos a reinversión, a invertir más en activos, etcétera. Estos. Y el siguiente, que sería retiro, ¿sí? Es más simple todavía. Disminuyo resultados acumulados y utilizo la cuenta de activo disponible. ¿Sí? Entonces, con esto estoy reduciendo mi resultado acumulado, estoy reduciendo parte de mi patrimonio. ¿Por qué? Porque he decidido como propietario de que necesito plata, quiero gastar. Sí, de forma personal, obviamente.
Entonces, este ciclo que ustedes ven acá básicamente engloba todo lo que puede ocurrir en el patrimonio, pero para una empresa unipersonal. ¿Sí? No sé si hay alguna duda, alguna consulta. Y bueno, el detalle de acá, ¿por qué es más sencillo? Porque una sola persona es quien decide. No necesita ninguna formalidad legal, si quieren. Sí, obviamente una formalidad de solicitudes de utilidades o la autorización de la capitalización de cuentas, pero de manera interna, nada legal. ¿Sí? ¿Qué me refiero con esto? A que no necesitamos un acta de asamblea de socios o una acta de junta de accionistas, no, para nada. ¿No? Es el único dueño quien decide qué va a hacer con su patrimonio. ¿Sí? Bueno, hasta acá consultas, dudas. ¿Han recordado, conocían estos aspectos generales? ¿Qué dicen? Recordando, Liz. Qué bueno, qué bueno. Es importante recordar y bueno, acá simplemente tenemos un modelo que nos va a servir para poder entender. ¿Sí? ¿Cuáles son los puntos críticos al momento de hacer auditoría? Lo que les había comentado al principio, ¿no? La verificación de los atributos de los estados financieros, ¿no? El BIP. Ya saben cómo hacerlo, ¿no? Solicitando información que nos permita cotejar lo que indican nuestros estados financieros y lo que legalmente ha sido establecido como aporte. Otro aspecto que normalmente ocurre en una empresa es equivocarse en esto, ¿no? Y esto es la actualización, que no es complicado, es un tema netamente de cálculo, pero que muchas veces es confuso. ¿Sí? Y es más confuso aún cuando existe movimiento durante la gestión. ¿A qué me refiero? Capitalización de cuentas, distribución de utilidades, ¿no? Eso hace que haya un corte. Entonces yo tengo que cortar a esa fecha y actualizar todos mis saldos, retirar la utilidad o capitalizar la cuenta y después nuevamente actualizar hasta la siguiente fecha en la que haya un cierre o en la que exista un movimiento. Entonces ahí existe mucha confusión porque muchos contadores lo que hacen es actualizar de fecha a fecha y no les interesa si ha habido distribución de utilidades, no les interesa si ha habido capitalización de cuentas, no toman en cuenta todos estos aspectos, ¿no? Y ahí es donde surgen bastantes errores. ¿Ya? Después, ¿en qué parte más? Quizás acá sí, por el tema de la documentación. ¿Cuándo creen que se debería hacer efectivo este registro de capitalización? ¿En qué momento? ¿Será cuando simplemente el dueño diga, ay, me levanto mañana y digo, voy a capitalizar mis cuentas, tengo acumulado bastante ajuste de capital y tengo hartas utilidades acumuladas, así que no necesito plata y lo voy a capitalizar? ¿Sí? Va mañana, habla con Nelly, que es la contadora, y dice, Nelly, capitaliza mis cuentas. Nelly, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a registrar este asiento que estás viendo en pantalla? En una empresa unipersonal, Lisa. Sí. Yo creo que sí. Ese mismo instante no creo, dicen, porque ¿Cuándo? ¿Cuándo tendría lo que ser harías al vos? cierre de la gestión. Al cierre de gestiones, No, no es necesario. Pero si yo decido, yo soy el dueño, yo te digo, quiero capitalizar mis cuentas. Yo soy tu jefe, yo te pago. Entonces esa fecha tendría que actualizar el O sea, Eli, que me vas a hacer capital caso y porque yo soy el así para dueño, poder yo te capitalizarlo. pago, y me vas a hacer caso sin tomar en cuenta ningún otro aspecto. yo creo que hay que basarnos en lo que dice la normativa, dice. ¿Qué dice la normativa, Rosma? Ay, eso sí que no sé.
La normativa no te dice solo y solo Bien feliz. cierre de gestión vas a capitalizar cuentas. No te dice la normativa eso. La normativa tampoco te dice solo así vas a poder capitalizar cuentas. Querían. Y que hay un Ahora procedimiento sí que sí. administrativo que ya lo hemos discutido. Unipersonal, dijo, dice. Por eso. ¿Acaso por ser unipersonal no voy a notificar a Fundempresa mi incremento de capital? Ah, ya sé por dónde va. Tendría que ser las modificaciones en Fundempresa, con aprobación y todo eso, en impuestos nacionales también, ¿no? No, en Sí. impuestos nacionales no. Impuestos nacionales lo vas a notificar cuando presentes estados financieros, no cuando cambies. Sí, a eso me refería, porque presento a la fecha de cierre, ahí es donde tengo que mencionar si hice capitalización o no durante la gestión. Exacto, en tus notas. Sí, Entonces, ese es el procedimiento. Entonces, cuando el dueño de la empresa vaya y les diga eso, ustedes tienen que decir, claro que sí, no se preocupe, yo voy a capitalizar. Pero antes necesitamos hacer este trámite administrativo. Y ese trámite administrativo por lo general dura entre una semana, máximo 2 semanas, máximo un mes. ¿Sí? Entonces, para no perder tiempo y que ya se haga efectivamente la capitalización y no se toquen esas cuentas, se utiliza la cuenta aportes por capitalizar. Y esta cuenta aportes por capitalizar no es más que una cuenta transitoria que me va a servir de control para cuando concluya este trámite. Entonces yo lo puedo hacer el día que me dice el socio, el dueño, hagamos el incremento. Perfecto. Pero debo tener un criterio y decir, no voy a ponerlo como capital todavía, porque todavía voy a hacer un trámite administrativo en Fundempresa y cuando concluya ese trámite y Fundempresa me emita el certificado actualizado, recién, ¿no? Recién capitalizo a la cuenta capital. ¿Se comprende esta parte? Mientras van poniendo presente, por favor. ¿Dudas, consultas? Yo tengo una consulta, Alicia. Adelante. En cuestión contablemente, ¿no? Para impuestos nacionales, si tengo capitalización, la gestión 2017, por decir en diciembre, noviembre, digamos, y hago el cierre de gestión, en el balance o en los estados financieros va a ir como la cuenta capital directamente sumado, ya que lo he hecho anteriormente, o va a ir como aportes capitalizar. Ahí depende, Rosy, depende de cuándo hayas concluido tu trámite. Si tu trámite has concluido dentro de la gestión 2018 hasta antes del 31 de diciembre, corresponde que vaya en la cuenta capital. Si tu trámite tarda y concluye recién en enero del 2019, entonces tu gestión 2018 debería quedar como un aportes por capitalizar.